Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 166. En esta ocasión voy a aprovechar las elecciones que se celebraron hace un par de semanas en Colombia para hablar del nuevo presidente electo de ese país. Se llama Gustavo Petro y ha conseguido algo que no había sucedido nunca, y es que la izquierda gobernará por primera vez en la historia de Colombia. Como siempre, eso será en unos minutos, pero antes déjame recordarte que la Escuela de Español 15TC estará a tu disposición durante este verano para seguir aprendiendo desde casa o desde el trabajo. En definitiva, desde el lugar en el que te resulte más cómodo, más sencillo. Sus clases online están especialmente diseñadas para que aproveches tu tiempo libre de la mejor manera posible. No tienes que desplazarte a ningún sitio para recibir esas clases a través de Internet, de modo que no vas a perder ni un solo minuto. Si tienes una hora libre, puedes sacarle el máximo partido, el máximo rendimiento, porque todo ese tiempo se lo puedes dedicar al español sin levantarte de la silla. Al otro lado vas a encontrar a un profesor de la escuela 15TC con mucha experiencia en la enseñanza de mi idioma, porque llevan muchos años ofreciendo todo lo mejor a alumnos de países muy diversos: Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Italia, Alemania, y así podría continuar durante varios minutos. Puedes reservar tus clases de dos formas: directamente a través de la página web de la escuela www.15tc.es, o si lo prefieres poniéndote en contacto con Iñaki por medio del correo electrónico. Seguro que te acuerdas de la dirección, ¿verdad? info@15tc.es. Si tienes cualquier duda antes de empezar con las clases, pregúntaselas a él, a Iñaki. Así no tendrás ningún problema. Esta semana tengo varias cosas que contarte. En primer lugar, hace unos días recibí un correo electrónico de una oyente del podcast que se llama Hong y que vive en Manchester, en Inglaterra. Quería que yo le enviara el logo del podcast para imprimir unas camisetas, y eso fue lo que hice: mandarle el logo rápidamente para que pueda ponerse una de esas camisetas lo antes posible. Muchas gracias por tu interés, Hong, y también por promocionar el podcast de esa forma. Además, desde el episodio anterior he recibido un donativo por parte de John, que vive en Estados Unidos. Muchísimas gracias, John. Y también se han unido a la familia de Patreon 3 nuevos mecenas. Otro oyente que se llama John, aunque creo que no es la misma persona del donativo, y 2 oyentes más, Dalila y Meg, que vive en Gales. Gracias a los 3 por vuestro apoyo en esa plataforma para creadores de contenido. Y Meg me ha enviado un mensaje muy bonito a través de Patreon. Me da las gracias por mi trabajo y me dice que suele escuchar los episodios en el coche, en casa o incluso cuando sale a correr. Me encanta conocer estos pequeños detalles, así que te lo agradezco doblemente. Por cierto, ya tenemos 41 mecenas en Patreon. A ver si pronto llegamos a los 50, que sería una cifra muy bonita. Y para conseguir ese objetivo, lo único que puedo hacer yo es seguir trabajando con la misma ilusión de siempre, con las mismas ganas que hace 7 años, cuando decidí empezar esta maravillosa aventura. Así que vamos a por nuestro protagonista de hoy, una persona que ha hecho historia en Colombia en las últimas elecciones a la presidencia del país. Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960. Ahora mismo tiene 62 años.
y vino al mundo en un municipio que se llama Ciénaga de Oro, dentro del departamento de Córdoba, en Colombia. La verdad es que el nombre de su lugar de nacimiento es muy curioso, porque una ciénaga es un terreno en el que suele haber agua y bastante barro. El barro es arena mezclada con agua. Para que te hagas una idea, el personaje de la película Shrek vive en una ciénaga, un lugar muy feo. Pues bien, Gustavo Petro nació en un municipio que se llama Ciénaga de Oro y tiene su explicación, porque hace algunos siglos, cuando llovía, solían llegar a esa zona pepitas de oro procedentes de las montañas que se encuentran alrededor. Por eso se llama Ciénaga de Oro. Es una historia interesante, ¿verdad? Pero seguimos con Gustavo Petro porque no vivió mucho tiempo en Ciénaga de Oro, tan solo unos meses, y es que poco después de su nacimiento, la familia se trasladó a Bogotá, la capital de Colombia, y allí estuvieron viviendo hasta que Gustavo cumplió 10 años. En ese momento volvieron a mudarse, esta vez a la ciudad de Zipaquirá, que se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Durante sus años de estudiante en Zipaquirá, fundó un periódico y también un centro cultural. Y con 16 años obtuvo una de las mejores notas de toda Colombia en el examen de acceso a la educación superior. En la universidad estudió economía y por esa época entró a formar parte de un grupo guerrillero urbano que se llamaba M19, Movimiento 19 de Abril. Cuando tenía 25 años fue capturado por el Ejército Nacional por llevar armas y pasó 18 meses en la cárcel. En el plano político empezó siendo concejal de su ciudad, Zipaquirá, y más tarde fue elegido para la Cámara de Representantes de Colombia, algo así como el Parlamento del país. Pero tuvo que abandonar su tierra en 2 ocasiones, primero con rumbo a Bélgica y después a Estados Unidos, siempre después de recibir amenazas de muerte. Ya en 2006 fue elegido senador y en 2010 se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales de su país, aunque terminó en la 4ª posición por número de votos. Donde sí tuvo éxito fue en Bogotá, porque ganó las elecciones para convertirse en alcalde de la capital en 2012. Volvió a presentarse a las elecciones presidenciales en 2018, pero fue derrotado por Iván Duque. Sin embargo, en estas últimas elecciones sí ha conseguido ser presidente de Colombia con más de 11 millones de votos en la segunda vuelta. Y de esa forma se ha convertido en el primer presidente de izquierda en la historia de su país. Hasta ahora Colombia siempre había sido dirigida por gobiernos liberales y conservadores, nunca de izquierdas. Gustavo Petro jurará su nuevo cargo en este caso, ante el Congreso colombiano el próximo 7 de agosto. Pero tras conocer el resultado final de las elecciones, ya dejó unas primeras palabras que voy a compartir con vosotros ahora mismo. Así se dirigía a su pueblo el nuevo presidente del país. Escucha con atención. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos
mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Y para que sea una Colombia, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. ¿Qué te ha parecido la manera de hablar de Gustavo Petro? No está mal, ¿verdad? Además, no utiliza un vocabulario difícil. Casi todas las palabras son sencillas. Y luego hay otra cosa que facilita la comprensión de lo que dice, y es que habla bastante despacio. Quizá lo que más me ha sorprendido es que alarga las eses finales en casi todas las palabras. Por ejemplo, dice vengarnos o atrás, pero lo hace en muchas otras palabras. Seguro que te has dado cuenta, ¿a que sí? En cuanto a las características propias del español que se habla en Colombia, pues ya las conoces. Por supuesto, el seseo. Gustavo Petro dice profundizar en vez de profundizar o sociedad en lugar de sociedad. Imagino que eso ya no significará una dificultad para ti porque estamos muy acostumbrados a trabajarlo aquí en Se habla español. Y por otra parte tenemos la J aspirada que se aprecia en palabras como dejar. Aquí en España marcamos más la J, dejar, pero son peculiaridades o características propias de cada lugar donde se habla este precioso idioma. Bien, como el vocabulario es sencillo, aprovecharé también este episodio para introducir términos relacionados con el mundo de la política. Creo que será interesante para seguir aprendiendo un poco más cada día. Vamos ya con el análisis de sus palabras y empezamos por el primer fragmento, donde intenta explicar lo que va a significar su llegada al poder. Será un gran cambio para Colombia, pero siempre desde la concordia, desde el diálogo. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios. No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios. Gustavo Petro está hablando del cambio que va a significar su llegada a la presidencia del país, porque será la primera vez que gobierne el líder de un partido de izquierdas. Y esta es una de las expresiones relacionadas con la política que debes conocer. Tenemos partidos de izquierda o izquierdas, se puede decir de las dos formas, en singular o en plural. Partidos de izquierda o partidos de izquierdas. Y estos partidos tienen como objetivo mejorar la vida de las personas con menos recursos y también avanzar en los derechos básicos de la población, como sanidad, educación, pensiones. Luego están los partidos de derecha o de derechas, también se puede decir en plural. Y los partidos de derechas son más conservadores, menos abiertos a los cambios sociales. Por último, también hay partidos de centro y son los que recogen aspectos de uno y otro lado. Son progresistas en algunas cosas, pero conservadores en otras. El partido de Gustavo Petro es de izquierdas, pero el presidente electo de Colombia dejó claro en ese primer discurso que no ha llegado para vengarse de los que gobernaban antes. Y el verbo vengarse significa hacer daño o perjudicar a otra persona como respuesta a algo que te han hecho a ti. Si alguien se comporta mal contigo, en este caso conmigo, yo puedo vengarme haciéndole daño de otra forma. Eso es vengarse.
El sustantivo sería venganza. Y si una persona está obsesionada con vengarse, decimos que es una persona vengativa. Ese sería el adjetivo, vengativo o vengativa, que siempre tiene ganas de vengarse. Gustavo Petro dice que no será presidente para vengarse de los que gobernaron antes y que tampoco quiere construir más odios. El odio está muy relacionado con la venganza. Ya sabes que el odio es lo contrario al amor, al cariño. Si odias a una persona es que deseas que le sucedan cosas malas en su vida. Pues bien, parece que esa no es la intención de Gustavo Petro. No quiere venganzas ni odios. Vamos a ver lo que nos cuenta en el segundo fragmento. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. La palabra sectarismo es similar en otros idiomas, así que imagino que sabrás de lo que está hablando Gustavo Petro. El presidente electo de Colombia quiere que la sociedad de su país se aleje de los sectarismos, es decir, desea que se termine el odio de unos grupos sociales hacia otros o de unos partidos políticos hacia otros. El sectarismo hace que las personas defiendan unas ideas sin admitir ningún tipo de crítica y que además odien a las que piensan de otra manera. En este caso el adjetivo sería sectario o sectaria. Y Gustavo Petro ofrece más detalles sobre este tema en el tercer fragmento. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. Por desgracia, yo no conozco la historia de Colombia, así que no puedo poner ejemplos de lo que está contando Gustavo Petro. Según sus palabras, generaciones como la de sus padres o la de sus abuelos sufrieron en primera persona las consecuencias del odio generado por el sectarismo. Sus vidas se vieron afectadas de alguna forma por esa manera de pensar que no permite ver nada bueno en las personas que piensan diferente o que pertenecen a otro grupo social distinto. Imagino que esa división habrá sido una característica de la sociedad colombiana a lo largo del tiempo. Aquí en España también hay una división muy clara entre la izquierda y la derecha. Por ejemplo, una división que alcanzó su peor momento en la guerra civil que vivió mi país a partir de 1936. Durante 3 años, amigos, vecinos e incluso familiares llegaron a matarse entre ellos porque pertenecían a bandos diferentes. Y la dictadura que vino a continuación consolidó aún más esa división entre las dos Españas, la de la izquierda y la de la derecha. Desafortunadamente, ese sectarismo sigue vivo hoy en día y es casi imposible que los partidos de izquierda y de derecha se pongan de acuerdo en algo. Ni siquiera lo hicieron durante la pandemia. Pero bueno, esa es otra historia. Seguimos escuchando a Gustavo Petro. En el cuarto fragmento continúa hablando del cambio que propone para su país. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. Como esta frase no tiene gran dificultad, voy a aprovechar para compartir contigo algunos sinónimos de la expresión dejar atrás. Si yo dejo algo atrás es que supero ese problema, lo abandono, escapo de ese problema. Por ejemplo, si una persona deja atrás las drogas es que ha superado ese problema. En otras palabras,
que esa persona ha abandonado las drogas o ha escapado de las drogas. Son 3 alternativas que puedes utilizar en lugar de la expresión dejar atrás. Es importante que vayas ampliando tu vocabulario. Por lo tanto, el gran objetivo de Gustavo Petro es que la sociedad colombiana y que los partidos políticos de Colombia abandonen el odio que ha caracterizado históricamente la convivencia de unos y otros dentro del país. Y en el 5º fragmento repite lo mismo, pero con otras palabras. Lo escuchamos ya. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Esa es la clave de todo, que los distintos grupos sociales o que los distintos partidos políticos superen de una vez por todas los sectarismos, que sean capaces de ver las cosas buenas de los demás, que acepten sus propios errores porque no siempre van a estar acertados en sus opiniones o en sus decisiones. Hasta que todo eso no se produzca, será difícil que la sociedad colombiana pueda vivir en paz y que empiece a progresar a mayor velocidad que hasta ahora. Pasamos ya al 6º fragmento. Las elecciones más o menos mostraron 2 Colombias cercanas en términos de votos. Las elecciones más o menos mostraron 2 Colombias, cercanas en términos de votos. La verdad es que sí, que la diferencia entre los 2 candidatos no fue muy grande. Gustavo Petro logró algo más del 50% de los votos, mientras que su rival, el conservador Rodolfo Hernández, superó ligeramente el 47%. Por esa razón, nuestro protagonista dice que las 2 Colombias están muy cercanas en términos de votos. En lugar de en términos de, podemos usar en cuestión de o desde el punto de vista de. En este caso, las elecciones mostraron 2 Colombias cercanas en cuestión de votos o desde el punto de vista de los votos. Y eso es lo que sucede aquí en España, que la diferencia de votos es muy pequeña. Por eso es difícil que un partido consiga la mayoría absoluta para gobernar en solitario. De hecho, ahora mismo en España gobierna una coalición de 2 partidos, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Son partidos de izquierdas, aunque Unidas Podemos está más a la izquierda que el Partido Socialista. Dentro de un año tendremos nuevamente elecciones generales en mi país. Entonces veremos si esas diferencias siguen siendo tan pequeñas. En el 7º fragmento, Gustavo Petro habla de su gran deseo como presidente. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no 2 Colombias. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no 2 Colombias. Esta frase también es muy sencilla. Gustavo Petro reconoce que su país es muy diverso, que hay una gran diversidad en Colombia. Por ejemplo, hay diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes dialectos e incluso diferentes etnias. Hay pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinos y muchos grupos más. Y precisamente ahí quiere poner el foco el nuevo presidente electo, en unir a todas esas culturas para construir una sola Colombia. O sea, su gran meta es que todos los grupos que conviven en el país se sientan parte de un mismo proyecto común. Desde luego la tarea no parece fácil. En el 8º fragmento, Gustavo Petro nos cuenta cuál es el ingrediente más importante a la hora de conseguir su objetivo. Y para que sea una Colombia,
en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Desde luego, la mejor manera de superar el odio es el amor, y el nuevo presidente del país lo considera fundamental para alcanzar el objetivo que se ha propuesto. Pero déjame que te cuente algo con respecto al verbo necesitar. Si te has dado cuenta, Gustavo Petro utiliza la preposición de. Concretamente, él dice necesitamos del amor. En este caso se puede decir con o sin preposición. Ambas formas son correctas. Necesitamos del amor o necesitamos amor. Pero si después del verbo necesitar va un infinitivo o una oración subordinada, entonces no se puede usar la preposición de. Por ejemplo, necesito comprar leche. Necesito que me ayudes. En estas frases no podemos usar la preposición de. Sin embargo, si después del verbo necesitar va un sustantivo, ahí sí podemos utilizar la preposición, pero no es obligatoria. Podemos decir necesito de tu colaboración o necesito tu colaboración. Ambas posibilidades son correctas. En el 9º fragmento, Gustavo Petro explica un poco mejor lo que quiere decir cuando habla de la necesidad del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento. Entendida la política del amor como una política del entendimiento. A esto se refería Gustavo Petro cuando hablaba del amor. Era una manera poética de destacar que la clave para unir al país es poner en marcha una política del entendimiento. Y para que varios grupos sociales o partidos políticos se entiendan o lleguen a acuerdos, hay que dejar atrás el odio, que es otra de las cosas apuntadas anteriormente por nuestro protagonista. O sea, el amor entendido como la disposición a hablar y a sentarse en una misma mesa con personas o grupos que piensan de manera distinta. Según Gustavo Petro, eso es lo que necesita Colombia en estos momentos. Y curiosamente, después de las elecciones apareció una carta firmada por la mayoría de los congresistas del Partido Conservador en la que se mostraban dispuestos a llegar a acuerdos sobre temas importantes, precisamente para dejar atrás los sectarismos. Por lo tanto, puede ser el inicio de algo bueno para el país, de un cambio verdadero. Estamos ya en el 10º y último fragmento, donde sigue explicando lo que significa la política del amor. Como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. Como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. Es la misma idea que comentaba antes al hablar del entendimiento. Entenderse o comprenderse implica diálogo. Es necesario dialogar para llegar a acuerdos, y en eso consiste la política del amor, así bautizada por Gustavo Petro. El problema es el que decía antes, que históricamente los sectarismos hacían imposible que dos grupos con ideas distintas se sentaran en una mesa para intercambiar opiniones y, sobre todo, para escuchar con mentalidad abierta las propuestas de los demás. De esa forma no se podía avanzar en el progreso del país. Ojalá esta vez todo sea distinto, aunque me temo que no va a resultar sencillo. Perfecto, pues ya hemos terminado con el análisis de sus palabras. Ahora lo único que nos falta es escucharlas con atención una última vez. Deja lo que estés haciendo y concéntrate para entenderlo todo perfectamente. Aquí lo tienes.
No es un cambio para vengarnos, no es un cambio para construir más odios, no es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Y para que sea una Colombia, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. Pues toda la suerte del mundo para Gustavo Petro y sobre todo para los colombianos. Ojalá que sus vidas mejoren con la llegada de este nuevo presidente. Las palabras que hemos escuchado son muy bonitas, pero luego hay que convertirlas en hechos reales, en medidas que de verdad supongan beneficios para las personas más necesitadas del país. Estaremos pendientes de los acontecimientos que se vayan produciendo en Colombia durante los próximos años. Mientras tanto, recuerda que puedes descargar la transcripción gratuita de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Como te decía, no hay que pagar absolutamente nada y tampoco tienes que compartir ningún dato personal, ni siquiera tu correo electrónico. Solo entras, descargas y listo. Para lo que sí es necesario pagar una pequeña cantidad de dinero al mes es para tener acceso a las transcripciones de los vídeos y a los ejercicios que subo todas las semanas a Patreon. Pero es muy poco, apenas $4 al mes, y para mí supone una gran ayuda. Así que cuento con tu apoyo para llegar a los 50 mecenas antes de que termine el verano. Te lo agradecería mucho. Tienes el enlace directo en la descripción de este episodio y ahí también encontrarás las distintas formas de contacto para enviarme un mensaje. Estoy deseando leerlos. Y nada más, te espero dentro de 2 semanas con un nuevo personaje famoso y recuerda que todos los miércoles subo un vídeo al canal con aspectos del español que no puedo explicar aquí en el podcast porque es necesario ver los detalles en una pantalla. Así que te espero también ahí. No me falles. Adiós.